Como ustedes pueden darse cuenta, el título del sermón es La duda, el ingrediente perfecto para el fracaso espiritual. ¿Cómo se llama el título? La duda espiritual. Amén. El libro, hermanos, el capítulo de Génesis, específicamente el número 3, nos habla acerca de la caída del hombre. Nos proporciona, hermanos, el registro histórico de la caída del hombre. Nos habla también, hermanos, del tipo, el prototipo, la forma en que Satanás, hermanos, realmente trabaja en el corazón de cada individuo. Nosotros nos podemos dar cuenta de que a través de los siglos, Satanás, hermanos, ha estado tratando de influenciar la vida del hombre. Y el cristiano tampoco está alejado de esa realidad. Nosotros, los hijos de Dios, hermanos, somos tentados muchas veces a dudar de la palabra de Dios. Nosotros somos creyentes, pero viene la duda a través de nuestro caminar, viene la duda y las preguntas que nosotros nos hacemos y empezamos muchas veces a dudar, a cabildar entre que sí o que no. Y la idea, hermanos, de este sermón es de que nosotros podamos darnos cuenta de que nosotros tenemos una lucha constante como hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, no podemos ser poseídos por Satanás. La Biblia no enseña eso. Nosotros somos hijos de Dios, cubiertos con la sangre de Jesús, bajo la protección divina de Dios. Lo que el diablo trata muchas veces, hermano, es de borbandearte, de traer pensamientos, de usar circunstancias para que tú empieces a dudar de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios, del amor de Dios para cada uno de nosotros. Adán y Eva, hermanos, el Señor los puso en el jardín del Edén. Y hermano, nos sirve para nosotros darnos cuenta de cómo es el hombre en sí. Porque cuando el Señor puso a esta pareja en ese lugar, originalmente puso a Adán, como usted sabe, pero después le hizo una compañera y en ese lugar, hermano, no habían las luchas ni las circunstancias que nosotros vivimos en este tiempo. Tenían un jardín. Vivía en un lugar ideal, un vecindario perfecto, una esposa perfecta, un marido perfecto, una iglesia perfecta, un pastor perfecto, un liderazgo perfecto. No carecían ni padecían las enfermedades que usted y yo padecemos. No había enfermedad, no habían carencias. No, ellos no sabían lo que era experimentar un deseo de algo y no tenerlo. Ellos tenían todo proporcionado a su alcance. Es más, Dios les dijo, hermanos, en el capítulo 1, en el verso 1 les dijo que se fructificaran, que multiplicaran la tierra, y fíjense bien, que sojuzgaran la tierra y que señorearan sobre ella. Es decir, ellos eran los reyes, los príncipes, los señores de todo aquello que existía. ¿Cómo era posible entonces que viniera alguien, hermanos, a poner pensamientos, a poner duda, a poner, hermano, pleito? Si ese ambiente en el que ellos estaban era un ambiente ideal. Nosotros, hermanos, muchas veces estamos disfrutando de la presencia de Dios, gozando de la vida cristiana, pero el enemigo siempre va a venir a tratar de poner pensamientos, a tirarte dardos a tu corazón, a tu mente principalmente, para que después bajen a tu corazón y pueda desviarte del propósito de Dios, desviarte de la fidelidad de Dios, desviarte de creer en la palabra de Dios. Y eso es lo que pasó, hermanos. Fíjense qué interesante que estos hombres, hermanos, eran los dueños de todo eso. Eran los únicos. Entonces, el hombre en sí, hermanos, y esto es bien interesante porque Dios al hombre le ha entregado
una voluntad. Una voluntad, hermano. El hombre siempre, fíjese qué interesante, desde el principio que puso esta pareja, Dios les designó y les dio esa libertad de poder elegir libremente el obedecer o rechazar a Dios desde el principio. Desde el principio. Ellos, en otras palabras, ellos, hermano, estaban en una situación en la que tenían todo a su favor, pero tenían siempre esa voluntad que Dios les había puesto en el corazón de obedecer o de rechazar a Dios, igual que nosotros. Fíjese qué hermoso. Ahora, Dios solamente había reservado un árbol en el centro del jardín del Edén. Es decir, no sabemos en realidad qué tan grande era ese sitio donde ellos vivían, pero asumamos que habían 100,000 árboles. Porque dice que toda semilla, todo árbol frutal, todo animal que se movía, que existía, era para comer. Dios se lo había dado todo, excepto uno. ¿Qué tanta clase de árboles había en ese lugar, hermano? Infinidad de frutas deliciosas. Nosotros que venimos del área tropical sabemos de lo que estamos hablando. Amén. Qué lindo, hermano. Yo cuando veo estos campos acá, esas arboleras tan grandes, me fascina verlo, pero al mismo tiempo digo, qué tristeza que estos árboles, ni uno, no encuentra uno que sea frutal. Y usted va a los países de nosotros, hasta las machorras más refúndidas, allí encuentra un árbol de guayaba, un árbol de mango. ¿Se ha preguntado eso? El jardín del Edén, hermano, no se comparaba a esos lugares que nosotros, de los que nosotros estamos hablando. Era un lugar, hermano, bello, hermoso, creado por Dios, perfecto. Pero la libertad que Adán y Eva tenían, hermano, es la que les hizo a ellos, bajo la influencia de la serpiente, empezar a dudar de la fidelidad de Dios. Empezar a dudar de que es cierto, tenemos 15,000, 100,000 o 1,000,000 de árboles frutales y tantos animales para comer, pero no tenemos este árbol. ¿Alguien se identifica con eso por casualidad? Que Dios, hermanos, nos da a nosotros bendiciones, nos da, hermanos, tantas cosas y siempre estamos a veces añorando cosas que Dios no nos ha permitido tener, no porque nosotros tengamos necesidad, no porque nosotros no estemos bendecidos, sino que porque ya ha empezado la duda, hermanos, a la palabra y la bendición de Dios y los designios divinos a nuestra vida y empezamos a ver cosas que Dios no quiere que nosotros veamos. Piense acerca de eso. Todo un jardín, todos animales, toda clase de belleza que había allí para ellos, excepto uno. ¿Cómo ve usted eso? El ser humano es así, desde el principio. Desde el principio. Bueno, la serpiente, dice la palabra del Señor en Génesis, que era astuta más que todos los animales. El diablo, hermanos, siempre tratará de influenciar tu mente. De influenciar tu mente para que de allí pueda bajar a tu corazón y dar a luz la desobediencia hacia Dios. Y buscará la forma, buscará las intenciones, buscará el objeto que te atrae para desviarte de los propósitos de Dios. La serpiente era astuta, hermanos, y pudo transmitir una mentira disfrazada con un traje grande de verdad para ocultar una mentira oculta. No sé si Matthew Henry dijo en su comentario que muchas tentaciones peligrosas vienen, hermanos, vestidas, decía él, de bellos y alegres colores, que hasta parecen que vienen del cielo. Y sí, ninguna tentación se te va a presentar a ti con cuernos y echando espuma por la boca. Siempre se te hará algo atractivo, siempre se te va a hacer algo interesante que tú puedes anhelar. Pero lo interesante, hermanos, es de que el enemigo, hermanos, lo que le dijo a Eva fue esto: Dios es egoísta. Dios te está privando. Dios es mentiroso. Fíjese, hermanos, qué atrevimiento.
¿Se imagina, hermano? ¿Por qué? Porque ella le dijo, no es cierto, no es cierto. Lo que Dios está haciendo es privándote de muchos disfrutes que tú puedes tener como ser humano, de muchos goces que tú puedes tener. Y Dios la única razón por la que Dios te está prohibiendo es porque Dios es egoísta, no quiere que tú disfrutes de eso. Él no quiere que tú sepas lo que es lo delicioso y lo atrayente y lo divertido que es. Y claro, cuando el hombre empieza a escuchar eso, su instinto empieza a despertarse. Y dice, bueno, sí es cierto. Si todo el mundo lo hace. Es más, aquel lo hizo y mira cómo está bien bendecido. El diablo, hermano, sabe cómo meter en la mente esos dardos. Pero fíjese, Satanás escogió la mujer. ¿Y por qué tuvo que escoger la mujer y no a Adán? Y podemos nosotros especular, hermanos, incluso usar el don de la sospecha. Pero lo cierto es que las mujeres son diferentes a nosotros, lógicamente, ¿no? Pero en muchas áreas, en el área sentimental, hermano, como que son más dadas a la conversación, ¿no? Como que son, quizás de alguna manera, quizás más fácil de influenciar, yo no sé, hermano. Lo que sí sé es que el diablo sabía qué es lo que estaba haciendo, porque escogió a Eva. Después de eso, esperó que Adán no estuviera allí, que estuviera sola. Ustedes saquen sus propias conjeturas ahí, principalmente las mujeres. ¿Por qué? Vaya, pero si eso es cuestionable, el caso de Adán es todavía más terrible. Porque a Eva le engañó la serpiente y a Adán. ¿Qué tienen las mujeres con los hombres? Es increíble, hermano. Fíjese bien. Dice la palabra del Señor que Eva le engañó la serpiente, pero a Adán, Eva, simple y sencillamente, le repartió. Mi pregunta es, cuando estoy estudiando esto, ¿qué pasó por la mente de Adán? No era manzana la que se estaba comiendo. Lo que se estaba comiendo era, hermano, desobediencia, separación, hermano, rechazando lo que Dios le había dado y tomando, hermano, de una forma, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, a la ligera. ¿Por qué? La única conclusión a la que yo llego es de que, bueno, ya mi mujer, la única mujer que tengo, ya comió, ya qué más voy a hacer yo. Y aquí podemos entrar en el aspecto de matrimonios y asuntos personales, hermano. Lo cierto es de que yo pienso, la única conclusión a la que yo llego es esta. Bueno, si mi mujer ya comió, la compañera, pues yo ya qué. Pues ya no puedo estar sin ella. Y lo cierto es de que simplemente comió así de fácil. Así de que las mujeres no se sientan mal. Nosotros los hombres lo debíamos de sentir peor. De que nos comemos todo lo que ustedes nos cocinan. Pero eso, hermanos, es increíble. Y así, hermano, fue como esta pareja entró en desobediencia delante del Señor. Dios bendiga a las mujeres que nos cocinan. Rico. Ahora, fíjese bien. Él buscó, hermanos, a la mujer que estuviera sola. Después de eso, procuró entablar una conversación con ella, que eso me imagino que no habría sido tan difícil, ¿no? Y después de eso le tiró una bala de plata, que se llama duda, a la mente de Eva. Nosotros somos creyentes, pero a veces viene la duda a nuestro corazón. A veces vienen las preguntas. Porque así somos. ¿Por qué? ¿Por qué este sí y yo no? ¿Por qué estoy pasando esta circunstancia? ¿Acaso yo soy peor que él? ¿Acaso tu palabra no me dice esto y lo otro?
Y empezamos nosotros a cuestionar y a preguntarnos por qué. Ahora, esas preguntas son aceptables. El problema es cuando esa duda baja al corazón. Ahí es donde nosotros tenemos que preocuparnos, porque empezamos a dudar de la palabra de Dios, empezamos a dudar de la fidelidad de Dios, empezamos a dudar de los propósitos de Dios, empezamos a dudar de que Dios sabe lo que está haciendo y nosotros, hermanos, necesitamos confiar ciegamente en ese Dios en el cual hemos puesto nuestra confianza. Dice la palabra del Señor, hermanos, que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. A nosotros Satanás, hermanos, no los puede tocar. Nosotros muchas veces, hermanos, nos enseñaron de que habían, que estaban poseídos, de que esto y lo otro. Y cómo el Satanás, hermanos, va a poder tocar un hijo de Dios. ¿Cómo Satanás va a venir a posesionarse sobre un hijo de Dios? ¿Cómo? No cabe, hermanos, la idea. Satanás, hermanos, tendrá poder, pero no sobre los hijos de Dios. Satanás podrá hacer lo que quiera con la gente que le pertenece, pero no con la iglesia de Dios. Nosotros estamos cubiertos con la sangre de Jesús y el poder, hermano, de Cristo está, hermanos, cubriéndonos a nosotros. Nosotros, hermanos, somos santos. Nosotros, hermanos, somos un pueblo escogido por Dios. Satanás no puede. Por eso que él anda buscando a quien devorar. Por eso es lo importante de guardar nuestro corazón. Por eso es lo importante de ser reales delante de Dios. Porque cuando nosotros vivimos con ese principio, Satanás se hará las barbas queriendo destruirte. Satanás podrá querer hacer lo que quiera contigo, pero no podrá porque nosotros tenemos a un Dios mucho más poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aquí la honra y la gloria para siempre, Jesús. La serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Wow. Ustedes han oído por ahí que las mujeres usan un término que se llama divas. ¿Será? Imagínense. Qué barbaridad, hermano. Y a nosotros no sé qué término se usará para nosotros. Divo, dice. Cuando Eva comió, hermanos, del fruto, esa acción ya fue irreversible. Ya ella no podía hacer absolutamente nada con lo que había hecho. El pecado, hermanos, es irreversible. Cuando usted lo comete, cuando usted hace algo, a veces va a ser quizás imposible poder recuperar, poder volver a su estado original. Por eso es importante que nosotros, hermanos, sigamos creyendo y no demos lugar a ninguna duda en nuestro corazón. La serpiente le dijo: no moriréis. Sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Nuevamente, hermano, la idea es poner en la mente de esta mujer que Dios lo estaba privando de algo, que Dios lo estaba limitando a lo que ella como ser humano se merecía. Nuevamente, cuando miramos nosotros todo lo que tenía, nos podemos dar cuenta de la ingratitud que hay en nuestro corazón. Porque eso fácilmente se puede aplicar a nuestra vida, hermanos, en este tiempo. Ahora, le dijo: tú vas a ser como Dios, y cuando eres como Dios, tú no eres subordinado a Dios, eres igual a Dios. Nadie te va a poder ya dar órdenes, porque tú vas a ser ya igual a Dios. Es más, vas a tener un conocimiento superior al que ya tienes. En contra, hermanos, de la advertencia de Dios, que Dios le había dicho: el día que comáis de ese árbol, ciertamente moriráis. Ciertamente ese día, hermano, iba a entrar. ¿Y sabe qué? No tuvo que esperar mucho para ver la reacción del veneno de la serpiente en la vida de esta pareja. Porque cuando ellos, hermanos, se dieron cuenta que lo primero que sintieron es que estaban desnudos, estaban desprotegidos. Ya, hermano,
el efecto de esa pequeña duda que entró en la mente de ella ya estaba dando fruto. Ya estaba dando fruto. Cuidado, hermano, con nuestro corazón, cuidado con nuestra mente, cuidado con los dardos del enemigo que vienen a tratar, hermanos, de desviar el propósito de Dios y a que dudemos de la palabra de Dios principalmente. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que después de eso, el Señor se paseaba por el huerto, dice, y ellos se escondieron. Se escondieron, hermanos, porque se dieron cuenta de que algo había pasado en sus vidas. Esa pareja, hermano, que estaba allí tan, yo no sé si puedo usar la palabra perfecta o inocente, quizás es la más apropiada, porque tenían todavía esa libertad. Se dieron cuenta de que ese estado original ya no existía en ellos. Y una cosa sí le puedo decir realmente, hermano, de que el pecado trae sobre tu vida temor, trae duda y trae separación. Cuando nosotros, hermanos, estamos en comunión con Dios, no existe el temor, porque estamos en el perfecto amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros, hermanos, no tenemos por qué temerle a Dios en el aspecto de juicio. Nosotros, hermanos, sabemos de que Él es nuestro Padre Celestial, de que Él cuida de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, en obediencia a nuestro Dios. ¿Por qué va a haber temor? ¿Por qué va a haber duda? Pero ellos experimentaron, hermanos, el temor, la vergüenza y la separación. Eso es lo que hace el pecado en la vida del hombre. Trae vergüenza, trae separación, trae, hermano, muchas veces consecuencias irreversibles a nuestra propia vida. Porque ¿quién te garantiza que cuando entra la duda a tu mente, llega a tu corazón y das a luz el pecado, quién te garantiza de que vas a poder recuperar? Nadie te garantiza eso. Y eso es lo que pasó, hermanos, en medio de ellos. Cuando la mujer, cuando ellos escucharon que el Señor venía, tuvieron miedo y lo hicieron y trataron, hermanos, de cubrir su propio pecado, como muchos de nosotros lo hacemos, con acciones separadas de Dios, lejanas a los propósitos que Dios ha establecido para restaurar nuestra vida. Empezaron ellos entonces, hermanos, a cubrir su desnudez con hojas de higuera. Y la pregunta del Señor fue, número uno, ¿dónde estás tú? Sabemos de antemano que Dios sabe dónde estaban ellos. Él estaba esperando, como espera con nosotros muchas veces, nuestra reacción a nuestras fallas delante de Dios. Luego le dijo, ¿acaso has comido del árbol que yo te dije que no comieras? No porque él no hubiera sabido, sino porque él nuevamente estaba esperando una reacción de ellos, hermano, en cuanto a sus propias acciones. Por eso le decía yo, estaba en un lugar ideal ellos, pero cuando llegó el temor a sus vidas, no pudieron aceptar, hermanos, que habían fallado a Dios. No pudieron, hermanos, concebir de que habían sido ingratos al rechazar todo lo que Dios les había dado y no tuvieron, hermanos, yo me atrevo a decir, ni la decencia de decir, Señor, fui desobediente y no valoré lo que tú me estabas dando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Señor le preguntó, hermanos, a Adán y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te dije que no comierais? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si usted nota, va disfrazada una excusa y una culpabilidad a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, la mujer que tú me diste por mujer es la que me hizo caer. Eso es propio del ser humano, ¿sí o no? Cuando le toca a la mujer dice, ¿qué es lo que has hecho?, le dijo a la mujer. Ella le respondió, la serpiente me engañó
y comí. Lo que yo puedo notar, hermanos, es de que el hombre siempre se excusa por sus propios errores, si le podemos llamar errores, o su propio pecado. El hombre no quiere reconocer, hermanos, que es desobediente, que es soberbio, que no quiere someterse a nuestro Dios. Nosotros somos así por naturaleza. Queremos, hermanos, nuevamente echarle la culpa a todo mundo, menos reconocer que nosotros somos, hermanos, los desobedientes y los rebeldes a la palabra de Dios. Por eso les hablaba yo, hermanos, del lugar donde ellos estaban. No tenían excusa para poder echarle la culpa a alguien más. Pero aún así lo hicieron, porque eso es propio del ser humano. Es propio del ser humano. Querer justificar los pecados nuestros y echárselos a las otras personas y nunca reconocer que hacemos las cosas porque somos desobedientes y no valoramos, hermano, la sangre de Jesús realmente. No hay excusa. Ahora, la duda siempre va a venir a nuestro corazón, siempre va a venir a nuestra mente, siempre va a tratar, hermano, de poder desviarte, pero nosotros sabemos de que tenemos la capacidad, hermanos, de resistir al diablo. Y él sabe también de que si la duda llega a nuestro corazón, hermano, a nuestra mente, nosotros vamos a ser inoperantes, porque si dudamos de la palabra de Dios, ¿en qué vamos a confiar? ¿Cuál va a ser el camino que vamos a tomar? No existe, hermanos. Por eso es lo importante de guardar nuestro corazón. Fíjense que lo que el apóstol San Pablo, hermano, le escribió a la iglesia de Corintios en el capítulo 2, verso 11, capítulo 11, verso 3, dice así: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjese, dice, vuestros sentidos, vuestros pensamientos sean desviados de la fidelidad a Dios. Nuevamente, lo que decía hermano José Luis, la lucha de nosotros, hermanos, empieza siempre aquí. Siempre va a llegar a nuestra mente porque es lo único que Él puede hacer, pero no puede llegar más allá. Ahora, si usted nota, hermanos, el atrevimiento de nuestro adversario, que aún a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, trató, y el método que usó fue el mismo método: tergiversar la palabra de Dios. Hermano, encerrar una mentira y disfrazarla con una verdad. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Siempre va a ser su método, siempre usará ese mismo sistema con los hijos de Dios. Ahora, le dijo al Señor, capítulo 4 de Mateo, yo lo leo acá, dice: se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra, le dijo. Jesús le dijo, escrito también, está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraré. Fíjese el precio, hermanos, que el Satanás ofrece a cambio de negar al Señor. Adorarle a Él. Por eso que la palabra de Dios dice claramente, ¿de qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve, hermano? ¿De qué nos sirve a nosotros que pudieran gozar temporalmente de algo que te va a llevar a la larga al fracaso espiritual? Por dudar de la benignidad de Dios. Pero nosotros tenemos que notar algo importante acá. El Señor reprendió a Satanás
porque conocía la palabra. Él le dijo, escrito está. Cuando él se acercó a Satanás, el Señor sabía qué método usar para reprender al diablo. Y eso se llama conocimiento de la palabra de Dios. Eso se llama, hermano, confianza en la palabra de Dios. Eso se llama, hermanos, conocer al Dios que nosotros estamos sirviendo y estar seguros, anclados, hermanos, en esa verdad que nos va a hacer libres y nos va a llevar a la victoria siempre. Los ataques de Satanás siempre serán predecibles. Lo usó con Adán y Eva, lo usó con el Señor Jesucristo y lo usará con cada uno de nosotros. No estoy diciendo lo pueda usar, lo usará. Primera carta de Juan, hermanos, un verso muy conocido que es importante para nosotros. Dice así, 2:16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Eso se llama, hermano, un prototipo común de Satanás de poder acercarse a los hijos de Dios a través de esto. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eva escuchó primeramente el argumento de Satanás. Él puso duda en su mente, miró el árbol, vio que era agradable y que era rico para comer, comió y repartió. Todo empezó con un dardo, con la vista, llega al corazón y después pare el pecado. No es nuevo. No es nuevo, hermano, para nosotros darnos cuenta cómo Satanás, hermano, realmente tratará de desviarte de los propósitos de Dios. Ahora, fíjese, viendo todo esto, hermanos, concluimos que hay 3 áreas en las que el enemigo tratará contigo para poner duda y para desviarte del camino y los propósitos de Dios. Y la primera es que apelará a tus deseos naturales. Siempre Satanás va conociendo cómo somos nosotros, apelará a tus propios deseos para poder hacerte desviar de los propósitos de Dios. Estoy predicando a la iglesia. A tus deseos. A Eva le insinuó lo interesante que era el árbol. Un árbol agradable, bueno para comer, y los beneficios que tiene son estos y estos y estos. Nunca le dijo cuáles iban a ser las consecuencias de la desobediencia a Dios. Nunca te dirá Satanás que por permitir duda y desviarte de los propósitos de Dios puedes perder tu alma para siempre. Por una tontería, por una pequeña decisión. Porque nosotros, hermanos, aquí no estamos hablando de incredulidad, aquí estamos hablando de que viene duda al corazón de nosotros. Y eso se riega como una enfermedad maligna. Entonces, apelará a tus deseos naturales. A Jesús, hermanos, a Eva le mostró el árbol, a Jesús le mostró los reinos. Y le dijo, fíjese qué increíble, si postrado me adoras, te los daré. Número 2, apelará a tu orgullo propio. ¿Cuántos tienen orgullo acá? Todos tenemos. Nadie dice amén, pero todos somos orgullosos. Si no, pruébese muchas veces. Todos, hermanos. Porque la única persona que no tiene orgullo es la que está ya redimida en la presencia de Dios. Porque nuevamente, hermanos, nosotros somos así. O sea, esto no es de que nos dé vergüenza. No, es que nosotros todavía somos seres humanos. Todavía estamos caminando aquí.
No podemos presentarnos como ángel de luz, porque el único que presenta como ángel de luz es Satanás. No, nosotros estamos caminando todavía. Dios nos está procesando, haciéndonos aquí, y por eso estamos en ese caminar. Entonces, apelará a tu orgullo. ¿Qué le dijo a Eva? Serás como Dios, hermano. ¿Quién no iba a encontrar interesante esa propuesta? Vas a ser el mejor. Vas a ser el más inteligente, el más guapo, el más alto, el más destacado. Eso apela, hermano, ¿a qué? A la vanagloria, al orgullo de nosotros. ¿Sí o no? Claro que sí. Y la última, hermano, pondrá duda en tu corazón hacia la palabra de Dios. Satanás te dirá muchas veces, no es cierto. No te va a pasar nada, no morirás. No es cierto. Tú estás mal interpretando la palabra. Tú no eres suficientemente estudiado para saber lo que la palabra de Dios realmente enseña. ¿Sabes qué? Es esto, mira. Y empieza Satanás, hermano, a hacer eisegesis de la Biblia, a meter cosas que la Biblia no dice. Y el hombre, como no conoce la palabra de Dios, se cree. Pero no solamente eso. El hombre, como no tiene un corazón obediente a la palabra de Dios, se cree lo que Satanás le está diciendo. Porque no solamente es la ignorancia el problema de nosotros, es también tener el corazón, hermanos, para poder obedecer la palabra de Dios. Es una realidad para nosotros, iglesia, de que estamos viviendo en este mundo rodeado todavía con muchos, hermanos, dardos del enemigo, con muchas atracciones a nosotros. Nosotros no estamos como Eva, como Adán y Eva en ese lugar, hermano, ideal. Nosotros estamos en un mundo todavía mucho más peligroso, donde de muchas maneras el enemigo tratará de desviarnos a nosotros, hermanos, de la fidelidad a Dios. Y el apóstol San Pablo decía, porque él lo que miraba es de que los dardos llegaban a la mente y ahí desviaban, trastornaban, hermano, la palabra de Dios al corazón. Entonces es importante guardar nuestra mente, guardar nuestro corazón, iglesia. Es importante que nosotros nos mantengamos, ahora sí, abusados de las acechanzas de Satanás. Es importante que nosotros nos mantengamos conociendo la palabra, así como Jesús reprendió a Satanás por medio de la palabra, y él lo dijo, hermano, con autoridad y con toda seguridad, de que escrito está. Los capítulos, hermano, el capítulo 3 nos presenta la caída del hombre, la maldición de la serpiente, pero también nos presenta, hermanos, la derrota final de Satanás. Porque el Señor siempre, hermano, ha sido, es y será victorioso. No hay nada, hermano, que el enemigo pueda hacer que el Señor no salga adelante y salga Satanás avergonzado. Él allí mismo, hermanos, en el capítulo 3, verso 15, nos delineó el plan también que él tenía. Cuando Adán y Eva, hermano, trataron ellos de cubrir su pecado, de cubrir con su propia fuerza el pecado irreversible que ellos habían, hermano, cometido, cubriéndose con hojas, hermanos, el Señor los llamó y mató, hermano, no sé si 1 o 2 animales, y los cubrió con esas pieles, hermano, dando significado de cómo él iba a trabajar en los años siguientes a través, hermano, de la sangre de los corderos, a través, hermano, de cubrir, hermano, de una forma temporal el pecado del hombre. Pero no solo eso. Él dijo que es cierto, la serpiente iba a morderle el talón, pero él le aplastaría la cabeza a Satanás, hermano. Es decir, un golpe de muerte a Satanás, el cual nunca más iba a poder, hermano, engañar a los redimidos. Iba a poder, hermano, de una vez y para siempre. La serpiente antigua, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, iba a ser destruido para siempre por medio de la simiente de la mujer, que iban a ser de acuerdo, hermanos, al propósito y al tiempo de Dios. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer.
de la simiente de la mujer, para redimir a los que están bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. ¿Cuántos son hijos acá? Gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por romper las cadenas del pecado, por romper y vencer a la serpiente antigua y hacernos ahora libres para nuestro Dios. Dios, hermanos, tiene todo bajo control. Nunca dude de lo que Dios está haciendo. Es cierto, vienen dudas, vienen a veces pensamientos, pero tenemos que reprenderlos en el nombre de Jesús. Hay muchas cosas que nosotros estamos esperando, hay muchas cosas que nosotros no entendemos, pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene, hermano, todo bajo control. Bajo control. Murámonos creyendo de que Dios, hermanos, hará la obra, y que si nosotros no podemos ver los resultados de nuestra oración, eso no quiere decir, hermanos, que Dios no esté bajo control. Hay enfermedades, hay problemas, hay dificultades, pero, hermano, Dios es Dios. Dios es Dios, Dios es Señor, hermano. Dios conoce todas las cosas. Hermano, el cielo no lo puede detener, la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué hay? Cosa imposible para Dios, dice el Evangelio de Lucas, no hay nada. Cuando el Señor, hermano, el ángel se le apareció, hermanos, al profeta, el profeta no creyó y se quedó, hermano, mudo por años, por meses. Pero sabe que una mujer llamada María, cuando se le apareció el ángel y le dijo que iba a dar a luz un hijo sin marido por obra del Espíritu Santo, creyó. Es que, hermano, al que cree todo es posible. Esa mujercita, hermano, que quizás ni de 17 años, le dijo: hágase con tu sierva tu voluntad. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso cuando nosotros podemos realmente confiar en la palabra de Dios, hermano. Era algo nunca visto, era algo que no se podía concebir en la mente humana. No había forma de que ella pudiera creer, pero ella creyó. Pero el sacerdote le ganó la duda, hermano. Es que era lógico, pues, humanamente hablando, era lógico. ¿Cómo un par de viejitos iban a poder dar a luz a Juan el Bautista? Y mire a qué hombre vino a parir esta mujer, hermano. Porque la duda llega a los hombres grandes y a los hombres pequeños, llega. Si no le ha llegado a usted, porque todavía no ha visto todavía la cosa seria, no ha pasado por el avispero todavía. Pero hay circunstancias que lo van a hacer dudar de la fidelidad de Dios. Pero allí nosotros vamos a acordarnos de la palabra de Dios y confiar, hermanos, estar seguro de que Dios es fiel, de que Dios no cambia, de que Dios, hermanos, tiene palabras para nosotros. Y Dios, hermanos, nos ha de escuchar siempre. Claro que sí. Yo quiero, hermano, morir creyendo eso. Sí, es cierto, hay cosas que yo veo y digo: Señor, ¿qué pasa? Pero yo sigo creyendo en el Señor. Porque yo sé que mientras crea y camina, no voy a ser llevado como esas olas, hermanos, que dudan para allá y para acá. Yo voy a seguir firme, creyendo, y voy a seguir deleitándome en ese Dios maravilloso. Cuando se cumplió, hermano, el tiempo, Dios entonces mandó a este hombre nacido de mujer, cumpliéndose la palabra. Mire, hermano, en el mismo capítulo de la caída, Dios se encarga, hermano, de darnos la palabra de restauración. Ese Dios, hermano, que nosotros servimos, hermano, no hay nada que lo pueda detener. El diablo se la lleva de vivo, pero aquí, hermanos, nunca el Señor, hermano, Satanás podrá, hermano, ganarle una. El Señor le permite a veces que te extienda su pita un poco, pero Dios tiene, hermano, todo bajo control. Así de simple. Si usted cree en ese Dios, si usted cree en esa palabra, usted va a poder descansar en los momentos de dificultad. Si usted cree en esa palabra, usted va a poder llorar, pero al mismo tiempo le va a poder dar gracias a Dios por su fidelidad. Cuando usted cree en esa palabra, usted puede estar viendo los vientos contrarios, pero va a estar como ese pajarito escondido en esa peña, donde los vientos, hermanos, y las tempestades soplan, pero él está confiado de que Dios es fiel, confiado de que Dios es real, confiado de que Dios, hermanos, no nos ha de defraudar. Y eso trae paz y eso trae seguridad. Cuando Juan vio, hermanos, a Jesús, dijo: ay, el Cordero de Dios, esa simiente de la mujer.
Ay, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, man, qué delicia. Qué delicia experimentar, hermano, el perdón. Qué delicia experimentar, hermano, la gracia de Dios. Si es cierto, Satanás trató de destruir, pero Dios siempre saldrá victorioso. Siéntase confiado, siéntase seguro, siéntase confiado en el Señor, que Dios le sacará victorioso siempre. Porque Dios es fiel. Déselo fuerte a nuestro Dios. Dios es fiel. Podrá morir, pero muera confiando en ese Dios. Confiando en ese Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿A quién iremos?, dijeron los discípulos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién va a acudir el Hijo? A su Padre. ¿A quién vamos a acudir nosotros en las dificultades? A nuestro Padre amante celestial. Yo termino mientras pasan los músicos. El pecado entró al mundo, hermanos, por un hombre. Pero los hombres no se condenan por el pecado de Adán y Eva. Los hombres se condenan por su propio pecado. Porque así como a Adán y Eva Dios les dio la libertad de escoger servir a Dios o rechazarlo, así Dios también hoy a nosotros les da la libertad de escoger servir a Dios o de darle la espalda a ese Dios, cuando Dios, hermano, nos ha dado tantas bendiciones. El hombre no se condena, hermano, porque pecó Adán y Eva. El hombre se condena por su propio pecado, por su propia maldad, porque tiene un corazón no arrepentido, porque no valora la gracia de Dios, porque no valora la protección de Dios, porque no valora, no mira a su alrededor y tiene la capacidad de darle gracias a Dios. Eva se dejó influenciar por Satanás y dejó que a su mente llegaran pensamientos que le hacían dudar del amor de Dios, hacer dudar de la fidelidad de Dios. Yo quiero decirte, iglesia, de que Dios es fiel. Yo quiero decirte de que Dios te tiene en sus manos, de que Dios nunca dejará que caigas a tierra. Si tú te guardas para el Señor, Dios tiene todo bajo control. Nosotros somos torpes, no podemos dirigir nuestros pasos muchas veces, pero Dios sí sabe. Él tiene las cosas en control, hermano. Tienes que descansar en esa palabra, tienes que confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es perfecta. Pero yo también quiero, hermano, pedirle, si alguien está atravesando por esos momentos de dificultad y desea pasar aquí y orar un rato delante de nuestro Dios, está abierto el altar. Acuérdese que el pasar al altar, hermanos, no pasa nada si pasa simplemente porque yo le estoy diciendo. Pero si usted pasa a pedirle a Dios que le ayude, que le fortalezca, Dios es fiel para hacerlo. Y Él tiene poder para restaurar nuestras vidas y darnos fe, confianza, seguridad en Él. Si usted quiere pasar y quiere orar un rato delante de nuestro Dios, es bienvenido. Exteriorice a su Dios lo que hay en su corazón. Dígale que está pasando por dificultades, que a veces la duda lo embarga, pero que Él es fiel y es justo para ayudarnos.